Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación, esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? Clorindo Testa era como esos genios del Renacimiento, eclécticos, que tenían creatividad de sobra para desarrollarse en diversas disciplinas. Él eligió la escultura, la pintura y la arquitectura. Sus edificios son distintos. ¿A quién se le ocurre montar gliptodontes y barcos en el centro de la ciudad? Clorindo Testa, el arquitecto artista o el artista arquitecto. Clorindo traducía en papel las imágenes que aparecían en su cabeza. Después, como buen arquitecto, convertía todo este revuelo creativo en edificios. ¿Cuál de todas sus obras arquitectónicas será la más emblemática? ¿Será el ex Banco de Londres en el corazón del microcentro? ¿La Biblioteca Nacional? ¿O tal vez el Hospital Naval, ese misterioso barco azul encallado en el Parque Centenario de Buenos Aires? Algunos quizás se queden con sus reformas en el Centro Cultural Recoleta, pegado al cementerio en Plaza Francia. En verdad, cada una es una muestra de la genialidad de Clorindo. Lo que se proponía lo hacía bien: pintar, hacer escultura y construir. Este es el Museo del Libro y de la Lengua, uno de los últimos proyectos de Clorindo Testa. Por eso puede ser un buen comienzo para conocer al maestro de las formas extrañas. Testa nació en 1923 cerca de Nápoles. Su familia ya vivía en la Argentina, pero su padre quería que naciera en su tierra natal, Italia. 3 meses después, regresaban al país en un largo viaje en barco. Testa comenzó estudiando ingeniería civil en la Universidad de La Plata, pero al año de empezar, en 1942, se cambió a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Después de recibirse, en 1949, la universidad le otorgó una beca para realizar un viaje de estudios por Italia, Francia y España. A Testa le interesaba especialmente el Centro Cívico de Santa Rosa. Fue uno de sus primeros proyectos y siguió trabajando en la capital pampeana hasta casi el final de sus días. Testa tenía una relación especial con la provincia. Empezó de niño cuando visitaba a su abuelo, que había elegido vivir en La Pampa. En 1956, a la edad de 33 años, ganó el concurso nacional de anteproyectos para realizar el edificio de la gobernación. Cuando comenzó a construir el centro cívico, sus influencias eran claras. Como otros arquitectos argentinos contemporáneos, seguía los pasos del gran Le Corbusier, el suizo de las construcciones más modernas del siglo XX. En esa horizontalidad pampeana, desde el interior de la llanura, plantó edificaciones que rompen con la naturaleza al mismo tiempo que se integran al paisaje. Todo un despliegue hecho en hormigón armado, ladrillos y vidrio dibuja el perfil de una villa moderna. En el medio, la plaza que organiza y conecta. En la década del 70 diseñó el edificio de la legislatura. Testa fue edificando el centro cívico en distintas etapas. Comenzó los primeros dibujos para el anteproyecto en 1955 y su última parte, la biblioteca de la legislatura, se inauguró en 2006. Es una biblioteca, pero más que una construcción parece una gran escultura. Como el viejo Banco de Londres, sede actual del Banco Hipotecario. Es de hormigón, sin embargo parece hecho con un material maleable en el taller de un artista. Esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista, microcentro porteño.
Imposible imaginar un diálogo entre las construcciones tradicionales y esta otra. ¿Cómo definirla? Es una obra atípica para la zona y para la época. Lo más sorpresivo de este coro de gigantes, aunque el ex Banco de Londres y América del Sur es de otra cepa arquitectónica, no desentona. En 1959, Clorindo ganó el concurso para su realización junto a los socios del estudio CEPRA, de Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini. El ex Banco de Londres es un edificio que engaña. ¿Estoy adentro o estoy afuera? ¿En dónde empieza el banco? No lo sabemos, porque tiene los límites entre el interior y el exterior desdibujados. Los pliegos del concurso pedían que el edificio fuera diferente a las construcciones tradicionales, pero no querían un diseño moderno que atrasara unos años después. El desafío era grande y eligieron la propuesta de Testa. Bueno, estamos en el ex Banco de Londres, hoy Banco Hipotecario, que no es una obra brutalista. ¿Por qué no? En principio, el brutalismo trabajaba, digamos, todo el material que era el hormigón, el Bretton Brut, que como se definía, en su forma como llegaba a la obra, con sus encofrados en obra, con grandes luces, muy en el proceso de puesta en obra, digamos. Todo era lo que pasaba en la obra. En este caso, hay mucho trabajo del detalle, de la sutileza, de las sensaciones, y todos los moldes con los que se realizó la estructura fueron hechos por ebanistas. Es decir, que todo este detalle que vemos, los circulitos y demás, son necesarios, pero además están exagerados en su expresión. Sí, básicamente lo que podríamos decir que es necesario son las buñas que van uniendo los distintos moldes, pero después todo el resto empieza a generar como un trabajo tectónico, una nueva mirada tectónica mucho más sutil, mucho más del detalle, que caracteriza el espacio con ciertos elementos casi de alguna forma ornamentales. Claro. Y nos decías que también gran parte de lo que está en las columnas, hay una parte que sostiene, que es estructural, y otra que simplemente que ahueca la forma como para completar el dibujo, se ve, ¿no? Digamos, en todo lo que es las columnas, que en este caso se bajan al exterior, digamos, la estructura del edificio lo que tiene es todas estas bandejas que se ven, estos 3 niveles de bandeja, cuelgan de un emparrillado en un módulo de 3 metros por 3 metros. Ese emparrillado de hormigón baja por todo lo que se ve en la fachada, que son estos tabiques con todo ese cerramiento que está huecado, que permite esa transición entre interior y exterior, y lo que nos genera es esta permeabilidad de la fachada. Eso hace que las cargas bajen, pero lo verdaderamente necesario son los tabiques que están perpendiculares al cerramiento, y el resto, digamos, de la conexión entre tabiques solo se deja la estructura donde es necesario y el resto se ahueca para permitir el ingreso de la luz y poder tener visibilidad desde el interior del edificio. Clorindo, en sus entrecomillados, siempre destacó que la fachada del edificio era la fachada de los edificios vecinos. Esa posibilidad de dialogar con los distintos órdenes que tienen los edificios vecinos era parte del diálogo que tenía este edificio, y esa permeabilidad constante entre interior y exterior. Y eso hace que el edificio se integre al contexto urbano, generándole como un diálogo con el resto de los edificios, siendo un edificio completamente distinto o de un carácter completamente vanguardista respecto a los otros. ¿Vos considerás que hay, pese a la novedad de esta arquitectura, elementos muy clásicos en ella, ¿no? Bueno, ¿dónde estarían? Se mantienen muchos elementos de la arquitectura clásica, obviamente trabajados desde una visión moderna y desde entenderlos en una concepción del espacio que genera el propio edificio, pero en el acceso tenés una plaza que funciona de atrio, después tenés un pórtico para el acceso. Estos elementos, digamos, estructurales, que son las circulaciones, trabajan como columnas, y el emparrillado de la cubierta también genera como una especie de cubierta general clásica de la arquitectura, y baja también con una serie de columnas muy rítmicas hacia el frente. Testa delineaba sus proyectos calculando en sus recorridos distintos puntos de vista para quien lo caminase. Decía que las escaleras y las rampas le servían como instrumentos para alterar la mirada distraída del espectador. Toda una definición escenográfica. Testa es un arquitecto singular, es un arquitecto
artista o un artista arquitecto, ¿dónde señalarías vos que aparecen los rasgos más artísticos o más expresivos de este banco? Bueno, el clorindo que aparece, digamos, al momento del concurso, asociado a Sánchez Elía, Peralta, Ramos y Agostini, es un clorindo de 37 años, que está empezando, dando sus primeros pasos, aunque ya ha hecho bastante obra. Empieza como a estar dentro de esta vanguardia de arquitectos, pero todavía no es el arquitecto consagrado que conocemos. Y para mí la mayor impronta artística que tiene este edificio está puesta en la espacialidad que le otorga, en el trabajo del espacio de esa plaza central, de ese atrio de acceso, en el trabajo de encontrar en estos elementos estructurales esa capacidad estética y ese trabajo del detalle y poder comunicar desde esa construcción estructural un concepto mucho más plástico del espacio. Después está todo el trabajo cromático, ¿no? La elección de los colores del piso. La paleta es la original de Clorindo, ¿no? Sí, hay dos versiones de paletas, digamos, una versión original del banco, que es la del piso, y bueno, ya el carácter del hormigón con su sepia te marca toda una paleta. Y después hay como una reversión de la paleta. Cuando ya el banco empieza a tener ciertas modificaciones, Clorindo ya incorpora algunos otros colores para completar esto, y se ve, por ejemplo, en la rampa de acceso, que cumple con la ley de accesibilidad, como ya empieza a tomar los tonos pastel, que ya son de la última instancia del periodo plástico de Clorindo Testa. El concurso para la construcción del Banco de Londres exigía que el diseño fuera original y que perdurara más allá de las modas pasajeras. Testa y sus socios cumplieron los objetivos. Más bien los superaron. Tal vez ahí esté la genialidad de Clorindo Testa, en el hecho de ser original en cada uno de sus diseños que no pasan de moda. Muchas de sus pinturas podrían representar el trazo fino de futuras ciudades. Sus bocetos son obras de arte dignas de llamar la atención de algún coleccionista. Y sus construcciones son verdaderas figuras metafóricas. En 1961 se presentó en el concurso para construir la Biblioteca Nacional. En los pliegos se indicaba que los ingenieros quedaban fuera del juego antes de empezar. Los participantes debían ser arquitectos y argentinos. Clorindo Testa se presentó con sus socios, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, y ganaron. Tenían claro un punto. Querían respetar el paisaje. Así que fueron armando una estructura que no tapara los parques, sino que los completara. Casi como una planta más. Algunos piensan que la biblioteca tiene forma de mesa. Otros de nave o de árbol. Clorindo, en cambio, hablaba de gliptodontes en el centro porteño. Mientras se realizaban las excavaciones para montar la biblioteca, una de las máquinas se topó con el caparazón de un animal prehistórico. Testa dijo que la biblioteca era un gliptodonte que llegó y sacó a otro gliptodonte. 4 patas de hormigón armado que sostienen a una gran caparazón del mismo material. Estamos en lo que podría llamarse el alma de la biblioteca, ¿no? Su plaza, y donde vemos finalmente esas patas que son tan constitutivas de la estructura. Sí, las patas son la relación con el sitio. Es muy importante estas 4 patas que permiten tener la planta libre, y por otro lado, como
De ahí surge todo el edificio topográficamente. En el subsuelo están los depósitos de libro que pueden crecer por debajo de la tierra en la barranca, donde están protegidos de alguna manera de la luz, del sol, etc. Y por otro lado el resto del edificio, que sería la parte administrativa y sobre todo la sala de lectura, en una posición muy favorable con las vistas al río. Por eso me parece muy importante la relación topográfica que generan estas cuatro patas, ¿no? Y por otro lado, si uno mirara hacia arriba, vemos la planta, que es un poco la planta vista desde abajo. Se ve el auditorio, se ve la sala de lectura. Entonces me parece que la presencia de este edificio, del sitio y sobre todo la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata es muy importante como está incluido. Y es una manera bastante lógica de distribuir el uso, la utilidad del edificio. Que el edificio funcione es algo que a mí me acercó al estudio y me dejaba muy cómodo trabajar con él, porque todos los edificios tratábamos primero de superar y resolver el problema funcional, que es, en definitiva, para lo que la gente te contrata. La plusvalía que uno le pone es el espacio, porque en realidad el arquitecto considero artista y que trabaja con el espacio. Yo, sin entender gran cosa de arquitectura, entiendo que del brutalismo puro y duro ha quedado más bien el nombre y el hormigón, pero está lleno de detalles, de nichos que aparecen como sorpresas en todas partes, y da la sensación de que es un edificio autodecorado, ¿no? ¿Esto es así? Si bien es un edificio hecho en equipo, siempre aparece de alguna manera en los proyectos posteriores también su mano, su detalle, su gesto, que al ser un artista honesto consigo mismo, había cosas que tenía que marcar con esos detalles, y que parecen formalistas, pero en el fondo, mirando mismo la planta hacia arriba, que yo creo que originariamente estaba pensado, pero viendo las fotos que se sacaron de época anterior y las últimas que él pedía de la biblioteca, tenían más que ver con estos detalles. O sea, estos detalles son más contemporáneos, por ahí más fragmentos. Como la biblioteca casi tiene como una simetría y de repente mirás este techo y parece mucho más contemporáneo, del siglo XXI, no sé. Hay un juego de asimetría en medio de la supuesta simetría, ¿no? ¿Y qué otros materiales utilizó? ¿Hay aluminio, bueno, vidrio? Sí, el vidrio y la carpintería de aluminio, que te decía que tienen mucho que ver con la tecnología que había en ese momento acá. El hormigón se pudo hacer muy bien y la carpintería y los vidrios eran estándares en ese momento. Hoy serían otro tipo de carpinterías, pero son muy simples, son bastante austeras, ¿no? Testa montó la sala de lectura sobre las patas del gliptodonte y aprovechó la altura para que los ventanales miraran directamente sobre el río. Pero eso no es todo. Clorindo siguió desarmando el concepto de biblioteca en partes para después ubicarlas donde más funcionales le parecían. El lugar destinado a guardar los libros, todos los volúmenes, los más nuevos, los viejos, todos, es bajo tierra. Quizás en el espacio donde descansaba el gliptodonte. Está construida con otra lógica, como una biblioteca, pero con las patas para arriba. Suele decirse que el brutalismo es la contracara del estilo internacional. ¿Esto lo vivían así en el estudio o había una conciencia muy clara de...? El estilo internacional tiene una característica totalmente distinta a la que manejaba Le Corbusier. Le Corbusier trabajaba más con el hormigón, se decía brutalista después de la posguerra ese hormigón era medio bruto por la mano de obra.
su expresividad que le permitía a Le Corbusier hacer esas columnas, esas terminaciones, las texturas del material, con lo cual habría un contrapunto entre uno y otro, que se manifiesta, creo, en el legado de Le Corbusier, como influye de alguna manera en Testa, en su obra de La Pampa o en alguna de sus otras obras, y él siempre mantuvo presente algunos de esos principios, como una obsesión de él la terraza jardín o la terraza como mirador, y la planta baja libre, que en este edificio es muy importante, ¿no? ¿Y el estilo internacional en ese caso estaría definido por algo más racional, más abstracto? Es cierto que es mucho más abstracto, pero me parece que ese contrapunto que hay entre la razón y la pasión, que muchas veces se habla, entre una manera de hacer la arquitectura y otra, tiene que ver más que nada con una voluntad estética que tiene el arquitecto o una ideología. En este caso uno podría hablar del Teatro San Martín, que tiene una manera de resolverse, y la biblioteca, que tiene otra, ¿no? Que son dos contrapuntos diferentes, pero que los dos está presente la razón y que uno tiene una voluntad estética diferente a la otra, ¿no? Y entonces un mismo arquitecto, un mismo artista puede ir cambiando su manera de hacer las cosas. Un poco a mí siempre me inquieta, o en ese momento me inquietaba, estar al lado de Testa y pensar que el mismo arquitecto que había trabajado junto a Sepra en el Banco de Londres, de hormigón, con esa presencia, con esa tecnología, podía hacer el Buenos Aires Design, que tiene esas columnas de cartón coloreadas, casi irónicas, y como el mismo arquitecto en poco tiempo, relativamente poco tiempo, pudo haber hecho dos obras tan distintas. Lo mismo ocurriría acá con la biblioteca y el Museo del Libro. ¿Y cómo es la progresión cada vez más plástica, o la inclusión de lo plástico en la obra de Testa? Y creo que con el correr del tiempo, como te decía, él tenía como una mayor libertad, y creo que tiene que ver mayor libertad expresiva con el uso de los colores, y las obras que yo conozco siempre estuvo presente esa voluntad estética, esa manera de expresar la arquitectura en forma personal, ¿no? Que decía que le daba ese sesgo de a poco cada vez más personal, más característico. En eso sí pienso que sobre las últimas obras ya se veía un poco como pasaba con Picasso, que parecía que al final era más niño, ¿no? Y este edificio, si lo ves con el Museo del Libro, el otro parece más dinámico, más lúdico, ¿no? Entre comillas, por el color, por lo descontracturado. Parece casi un edificio existente en la zona pintado, ¿no? Salirse de algo que ya tuvo éxito y proponer cosas nuevas es un riesgo que me parece que es inherente al artista. En los concursos en general se hacía todo, se trabajaba muchísimo planta, corte, vista. Él mismo dibujaba planta, corte y vista con precisión, cosa que a mí cuando entré al estudio me asombró que él siguiera piloteando todos esos dibujos. Pero de todas maneras, él tenía una teoría que era que primero había que pensar todo y después dibujarlo, cosa que es cierta y no tan cierta, porque siempre había pilas y pilas de dibujo hasta llegar al proyecto final. Pero la idea de tener algo conceptual como para poder empezar siempre surgía de la lectura de las necesidades y el sitio, ¿no? A metros de la biblioteca, del otro lado de Plaza Francia, se encuentra uno de los edificios más viejos de Buenos Aires. En 1732 fue construido como convento de monjes. Luego se convirtió en cárcel y hasta la década del 70 funcionó como asilo de ancianos. En 1980, Testa lo convirtió en el Centro Cultural Recoleta junto a sus compañeros de ruta Jacques Bedel y Luis Benedit. Dicen que estaba tan abandonado que en uno de los cuartos se encontraron 4 ataúdes, sin tapa. Acá se respira historia y también modernidad, la que introdujo Testa con sus rampas, escaleras metálicas y aberturas en los muros. Son los bocetos de Clorindo.
Este es el del Centro Cultural Conex. Sí, Clorindo Testa hizo también los planos para la reforma de la moderna Ciudad Cultural Conex. Finalmente solo se construyó la imponente escalera naranja. Alguna vez estas salas mostraron su obra. Su imaginación parecía ilimitada. Lo raro es que pudiera concretar sus extrañas ideas en forma de edificios. Un ejemplo, Testa amaba los barcos y construyó un barco, pero en la tierra. Cuando era chico, Clorindo diseñaba todo tipo de embarcaciones. Hacía maquetas incluso. Y ya de grande, como profesional, se dio el gusto de darle vida a una en gran escala. En 1970 ganó el concurso para la construcción del Hospital Naval al lado del Parque Centenario. Es una gran nave azul con ojos de buey que se repiten en cada ventana y un tanque de agua que se asemeja al puente de mando de un buque. Las obras de Clorindo Testa son reconocidas en todo el mundo. A contramano de aquellos arquitectos que intentan perdurar en sus ladrillos, él pensaba que los edificios debían modificarse con el paso de los años. La ropa de un niño debe ser diferente del traje de un adulto, decía. Testa afirmaba que la arquitectura mantiene en distintas épocas puntos en común porque está diseñada para la gente, pero que los estilos deben modificarse igual que cambian los tiempos.